Buenos días, en este vídeo os voy a presentar las comunidades de Google+, donde podremos encontrar muchísimo material. Entonces, para acceder a Google+, recordad que tenéis que ir a vuestra cuenta de Gmail, le dais aquí y desde aquí, Google+, entraríais directamente. ¿Vale? Para acceder a las comunidades, clicamos aquí, Comunidades, y en este caso me muestra las comunidades en las que participo. ¿Vale? Os voy a presentar una de ellas. A ver... Este problema en Ebaspena, que aunque el título esté en euskera, pues bueno, se presentan bastantes actividades o es una comunidad de resolución de problemas. Entonces se presentan diferentes problemas, la mayoría de ellos están en castellano, algunos están en euskera, ¿vale? Entonces, sobre todo, pues José Luis Ramos nos suele presentar bastantes problemitas que, bueno, son interesantes, ¿vale? Entonces luego cada uno decide si quiere contestar o no, ¿vale? Bueno, pues aquí encontraréis un montón de problemas. Volvemos para atrás. Y cómo encontrar más comunidades interesantes. Entonces aquí en el buscador pongo, por ejemplo, matemáticas. Y dentro de comunidades le doy a más. Y aquí tengo todas las comunidades relacionadas con la palabra matemáticas. Entonces, una que me ha gustado, por ejemplo, esta de Flip Math. Entramos, ¿vale? Podemos observar lo que tienen. Aquí tienen unidades didácticas de los alumnos. Aquí una actividad para trabajar álgebra, pues igual el primero de la ESO. Y he encontrado también aquí, comparte enlaces de Kahoot. ¿Os acordáis en la primera sesión presencial cómo os mostré un juego creado con Kahoot? Bueno, pues aquí tenéis ya unos cuantos hechos y nos los comparten, ¿vale? Entonces veis que es todo un mundo lleno de muchísimo material, que los materiales pueden ser documentos de Drive, puede ser un vídeo, puede ser un artículo, un enlace a otro blog, ¿vale? Si yo quisiera unirme a esta comunidad, lo único que tengo que hacer es clicar aquí. Y ya estoy, ¿vale? Ya estaría dentro de la comunidad. Una vez que estoy en la comunidad, lo que yo puedo hacer es solo mirar y aprender de los materiales que tenemos aquí, pero además yo puedo adjuntar algún material o algún comentario. Entonces, cuando quiero subir algún material, clico aquí, en este puntito verde, y aquí escribiría el texto. Además, puedo añadir una imagen, un link, que puede ser un link a un documento Drive, un vídeo de YouTube, y luego al final solo tendría que hacer publicar y ya está, ¿vale? Es una cosita como muy sencilla. Bueno, pues esto es lo que os quería presentar, ¿vale? Venga, pues animaros a entrar y a mirar, ¿vale? Pero recordad que vais a necesitar muchísimo tiempo. Entonces, sin ningún agobio, bueno, pues entráis en uno de ellos y bueno, pues vais fisgando un poco. ¿Que os gusta una actividad? Pues bueno, pues esa la cogemos. ¿Que no tenemos tiempo? Lo dejamos para otro momento, ¿vale? Pero, como siempre, no podemos llegar a todo. Venga, un saludo. Hasta luego.